Pero vamos a hablar de muchas otras cosas y entre ellas de un proyecto muy interesante que tiene como objetivo que todo el mundo pueda entender las cosas. Así de sencillo, pero con muchos matices que nos van a contar nuestros siguientes invitados, Juanjo Muñoz y Javier Castillo. Bienvenidos. Hola. Y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de ese proyecto que se llama Plena Inclusión. Juanjo, cuéntanos así en grandes rasgos en qué consiste ese proyecto. Plena Inclusión es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de la región de Murcia. Es decir, es una ONG, la unión de muchas asociaciones de madres y padres. Y tenemos un proyecto muy especial que es sobre accesibilidad cognitiva, que es hacer el mundo más fácil de entender para todas y para todos. Sí, Javier, por ejemplo, es auditor de este proyecto y él se encarga de supervisar, por ejemplo, las cosas que Juanjo plantea como estrategia de comunicación, porque él es periodista, y Javier dice, pues sí, esto se puede entender fácilmente o no, habría que mejorarlo por aquí y por allá. ¿No es así, Javier? ¿Es así tu trabajo? Eso es. Mi trabajo con mis compañeros es revisar y poner en relieve lo que pone ahí, pero ponerlo con unas palabras que lo entienda todo el mundo. Efectivamente, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades, Javier. Lo que pasa es que me imagino yo que será muy distinto el hablar, para un sordo, por ejemplo, un lenguaje oral sería imposible, sería inviable, sería un lenguaje escrito, para un invidente todo lo contrario, para una persona que tenga una discapacidad cerebral otra cosa y también para un mayor, porque también vais a las personas mayores. ¿Y cómo se hace una estrategia que llegue a todo ese público tan diverso y con una capacidad tan distinta? Sí, lo que hacemos en el servicio de accesibilidad cognitiva es hacer que las cosas sean más comprensibles. Si es un texto escrito, pues el resultado será un texto escrito para personas que puedan leer, para personas lectoras, pero de manera más clara y más fácil, con menos palabras técnicas, si puede ser con mayor brevedad, mayor tamaño de texto, etcétera, pero nos centramos en la parte de que sea comprensible. Claro. Porque la accesibilidad cognitiva es aquella que se refiere a que los entornos, informaciones, productos, servicios, todo sea más comprensible. Hay otras áreas de la accesibilidad universal, como pueden ser la accesibilidad sensorial para personas, pues, por ejemplo, invidentes o para personas con problemas de audición, y otra área que es la accesibilidad arquitectónica, que esa sí va dirigida, por ejemplo, a personas con movilidad reducida que utilizan silla de ruedas. Nosotros nos centramos en que sea comprensible. Comprensible. Javier, yo como periodista te tengo que pedir consejo, me tendrías que ayudar. ¿Cómo puedo contar las cosas para que todo el mundo me entienda? Porque a veces no lo conseguimos tampoco los periodistas, por muy expertos en comunicación que seamos. Se tiene que hablar con un lenguaje claro y con palabras menos técnicas, pero que a grandes rasgos significan lo mismo, ¿sabes? Cambiando palabras por otras, pero que sean el mismo significado. ¿Las personas con discapacidad entienden mejor las redes sociales que el resto de medios de comunicación? Porque las redes sociales son como muy intuitivas, ¿o no? ¿O son difíciles para la gente con discapacidad? Las redes sociales son un medio importante para nosotros, porque también nos ayuda a informarnos, pero lo importante es que lo que se cuente en esos medios esté en un lenguaje comprensible. Sí. Y creo que se tiene que apostar porque toda la información que se da en los medios de comunicación, en las redes sociales, sea fácil de entender. Muy clara, muy fácil de entender. Hablamos de tecnologías, de nuevas tecnologías que a veces aportan esa forma fácil de acceso a la información, muy rápida, muy corta, pero sin embargo ahí los mayores sí que tienen una dificultad extra, ¿no? Los mayores y la población en general, entendemos que 1 de cada 3 personas necesita apoyos para entender el mundo, necesita algún tipo de apoyo de accesibilidad cognitiva en algún momento de su vida. El movimiento de las personas mayores que reivindicaban que fuera más sencillo interactuar con las entidades financieras es un ejemplo muy claro. Muy claro. Nadie está libre de eso.
el trabajo que hacemos por la accesibilidad cognitiva no beneficia solamente a Javi y a sus compañeros en su asociación, nos beneficia a todos. Lo que ellos hacen nos va a hacer el camino más sencillo a todos, y lo hacen tanto en textos, como hemos dicho, documentos, como en edificios, por ejemplo, y en páginas web o aplicaciones también. Ajá. O sea que actuáis en distintos ámbitos. No sé si una persona que tenga dificultad para entender ciertas cosas puede acceder a vosotros y pedir ayuda, o sois vosotros los que buscáis al ciudadano y os ponéis en contacto con él para ofrecerles esa ayuda. Nosotros lo que estamos haciendo con el proyecto de información accesible, que es el servicio de accesibilidad cognitiva, es ofrecer a administraciones, empresas, instituciones, también a particulares, como digo, empresas podrían ser, la posibilidad de tener una herramienta. Pueden llamarnos para hacer su información más fácil de entender. Claro. Podemos auditar páginas web, podemos redactar en lectura fácil su información, desde la carta de un restaurante, eso son cosas que hemos hecho, a leyes, ordenanzas municipales, los servicios de la información sobre las prestaciones de un ayuntamiento, por ejemplo. En el Ayuntamiento de Murcia lo hemos hecho con las prestaciones de los servicios sociales. El lenguaje institucional es mucho más complicado. Yo creo que incluso para los ciudadanos sin ningún tipo de hándicap nos cuesta trabajo a veces llegar y acceder y entender ese tipo de información, ¿verdad? Totalmente. Esto no es una cosa exclusivamente para personas con discapacidad intelectual o con algún tipo de discapacidad, o mayores o migrantes. Esos son los públicos objetivos que primero se van a beneficiar, pero todas y todos tenemos derecho a entender el mundo. Es un derecho. Sin buena información no podemos tomar buenas decisiones. Lo tuvimos que hacer también incluso con los programas electorales. Sí. También los hemos hecho en lectura fácil, porque hace un par de años muchas personas con discapacidad intelectual recuperaron el derecho al voto que tenían, pues que durante muchos años no habían podido ejercer. Sí. Y una vez que entraban en ese ámbito de la política necesitaban información accesible para poder tomar su decisión también. Javier, Juanjo te mira y busca complicidad en ti, sí, porque todos esos proyectos los ha hecho contigo, ¿no? Tú has participado muy activamente. Sí, he participado y este año, a principios de este año, ya tenemos una ley de accesibilidad cognitiva que se llevó al Congreso de los Diputados y la mayoría del Congreso apoyó esa propuesta, y ahora ya esa ley ya está en vigor, y ahora nos regimos ya por todo eso. Todas las personas ahora tienen un paraguas legal para que esas personas que tienen mal dificultades de comprensión ahora puedan entenderlo mejor, y con esa ley ahora nos ayuda a que todo el mundo lo entienda, tenga una discapacidad o no. Claro, porque están, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, que tienen la dificultad del idioma también. Por eso decía yo que la estrategia de comunicación es difícil, porque es muy distinta la que iría enfocada a una persona inmigrante que le falta el idioma, o a una persona pues que a lo mejor le falta la audición, o le falta otro tipo de cosa, o le sobra, ¿no? O también va dirigido a personas mayores. Por eso. Que va a un público abierto a todo el mundo, tenga una discapacidad o no. Claro. ¿Y tú para los mayores, Javier, cómo lo haces? ¿Cómo te pones en la mente de un mayor para saber lo que va a entender y lo que no? ¿Es fácil para ti empatizar con el público mayor? Yo me pongo en la piel de las personas mayores y del público en general, porque una información difícil de entender difícilmente va a llegar a ese público. No va a cumplir su objetivo, lógicamente. Y entonces la labor que realizamos mis compañeros y yo, y Juanjo con nosotros, hace que todo el trabajo que se hace y hacemos llegue a todo el mundo.
Pues para que todo el mundo acceda a este trabajo, Juanjo, los podemos dirigir o redirigir hacia una página web, sobre todo, ¿no? Donde pueden encontrar toda la información. ¿Cómo es esa página web? Plenainclusionmurcia.com. Plenainclusionmurcia.com. .org, perdón. .org, vale. Pues allí os buscan. Bueno, con que pongan Plena Inclusión. En Google aparecemos. En Google aparecéis. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. De nada, para eso estamos. Y yo me quedaría con Javier para que me ayude cada día a organizar la información y a contarla más clara y más bonita para que todo el mundo la entienda, que es lo que queremos, que todo el mundo nos entienda. Eso mismo, para eso estamos. Bueno, muchas gracias.